Hacemos la presentación de la clase del día de la fecha. Hoy es jueves 13 de abril del 23, ¿sí? Y esta es nuestra materia, sucesiones. Bueno, vamos al programita, ¿sí, gente? Y los llevo ahí a los albores de la unidad 2. Estábamos trabajando con esos ejes temáticos. Ah, me olvidaba, ¿se anotaron en la jornada de sucesiones? ¿Sí? ¿Todos ya? Ojo que Amanda medio que va a tomar la asistencia para la nota de concepto, ¿eh? Así que concurran. Bueno, están todos invitados, ya ven, creo que es un lujazo que se haya dado esta jornada. Nosotros ni estábamos enterados de que salía esta jornada. Lo vamos a tener al profe Ferrer, Marcos Córdoba, no sé si lo conocen a Córdoba. Capaz le habló Amanda. Magín Ferrer y Marcos Córdoba son los autores del libro de sucesiones del actual Código Civil y Comercial. Entonces, como tener, digamos, a los exégetas, intérpretes del actual Código Civil y Comercial. ¿Sí? Una oportunidad imperdible. ¿Está? Aparte que van a estar otros profes que lo conocieron a Esteban Fontana, lo conocen, el anterior profe titular el que lo siguió, digamos, en la titularidad de la cátedra sucesoria. Y ahora no recuerdo qué otros profes hay, pero son todos, digamos, la avanzada santafesina, profesores de UNL, principalmente de la materia sucesoria. Los posgrados de sucesiones de la UNL están justamente brindados por estos profes, por esa avanzada santafesina. ¿Sí? Tengo amigos y colegas que han hecho muy, muy bueno la especialización en derecho sucesorio. No es de la católica, es de UNL, digamos, estoy haciendo propaganda para la estatal, pero digamos, son profesores que enseñan en Católica Central y también en la estatal santafesina. Y bueno, Marcos Córdoba, qué hablar, sí, ni hablar, profesor de todo el país. Bueno, eh, acá estábamos, ¿sí? Acá los quería traer. Unidad 2, estábamos hablando de esta capacidad para heredar y ustedes me mencionaron el 2279, ¿sí? Con sus distintos incisos. Lo fuimos, digamos, desmenuzando la clase anterior, repasamos en este arranque del día de la fecha, ¿sí? Y ahora sí nos metemos de lleno en particular en el análisis del 2279, inciso letra C. ¿Sí? Esto es, entonces, ¿cuál sería la capacidad para heredar? ¿Sí? ¿Cuál es en definitiva? Y ahí ya vamos mechando el otro término, la vocación hereditaria de aquellos que han nacido por técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Con posterioridad a la muerte del causante o la apertura de la sucesión. Vamos a profundizar ese tema que en la clase anterior lo empezamos a ver sobre el final de la clase. ¿Sí? Mientras vamos haciendo entonces ese repaso que ustedes ya lo traen, digamos, incorporado del derecho de las familias, ¿no es cierto? Que reconocen en la fuente filiatoria tres alternativas, ¿no es cierto? La filiación puede tener lugar de qué manera. Por naturaleza, técnica de reproducción humana asistida o por adopción. ¿Está? Entonces, la clase
Anterior dijimos, este supuesto de fecundación post-mortem, en definitiva, es una alternativa o especie de técnica de reproducción humana asistida. Participa, digamos, dentro de ese género como una de sus subvariantes. A ver si lo puedo compartir mejor. ¿Y por qué es una variante, en definitiva? ¿Qué les parece? No se compliquen, digamos. Exactamente, ¿sí? No hay, digamos, intervención natural, biología pura, sino mano del hombre, ¿sí? Técnica artificial en la procreación. Y lo cierto es que yo creo que con esto habíamos cerrado la clase anterior. Vimos en algún momento entonces ese panorama general desde el punto de vista del derecho comparado, ¿sí? Del derecho foráneo extranjero, como algunos países, digamos, en cierta manera, se calzaron, digamos, este gesto de derecho adulto, mayor de edad, y decidieron resolver, decidieron regular la cuestión. Ahí lo ven como, por ejemplo, España, Bélgica, Reino Unido, Israel y Grecia. ¿Sí? Con una permisión expresa. Otros directamente no se desentendieron del tema, hicieron esta regulación anticipada, normativa. ¿Se acuerdan que en Introducción al Derecho decíamos que la ley, en tanto fuente de derecho, es una resolución anticipada de conflictos? Entonces, digamos, es evitar conflictividad. Después no podrá gustar o no la solución adoptada. Pero hay países como Francia, Alemania e Italia que en la letra o bien de sus propios códigos o en legislaciones complementarias han prohibido esta práctica. Entonces no hay ahí margen, no hay vía libre para que por fuente jurisprudencial procedan estos casos. Y después está la situación de nuestro país, como la de muchísimos países del mundo, de ambigüedad en la permisión o prohibición. ¿Está? Y este es, digamos, el panorama actual de la República Argentina. Estuvo el intento, y acá entonces retomamos la clase de hoy, de su regulación en el proyectado artículo, y deben anotarlo, esto el 563, ¿sí? Del Código 2012, digamos, este era, digamos, el Código Civil y Comercial puro, proyectado, digamos, por ese trinomio conformado por Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton de Nolasco, ¿sí? Y Aida Kemmelmayer. Este trabajo colectivo del cual hablamos la semana anterior, que algunos profesores entonces redactaron familia, otros profes redactaron sucesiones, otros profes contrato, otras obligaciones, otros parte general, y esa labor y tarea de amalgama final. Originariamente estaba contemplado el 563, ¿sí? ¿Y qué es lo que establecía? Paso a leerles, digamos, literal, con tranquilidad, así lo van incorporando, ¿sí? Por vía oral, por vía visual, ¿sí? Estaba, digamos, en la parte de técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Proyectado el artículo 563, que disponía que en caso de muerte del OLAC
cónyuge o conviviente de la mujer que da a luz. Acá está el principio general. Van a ver que el principio general será una prohibición. Entonces, así como es como hay que plantear el tema. Si bien el Código 2012 proyectaba y regulaba la filiación post-mortem, por regla general no la admitía, no la permitía, y así lo redactó el codificador, al menos el codificador proyectista. Reitero, en caso de muerte del o la cónyuge o conviviente de la mujer que da a luz, no hay vínculo filial entre la persona nacida del uso de técnica de reproducción humana asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la implantación del embrión, la doble fórmula esta que después borraron de un flechazo del artículo 19, o la implantación del embrión en ella no se había producido antes del fallecimiento. No rige lo dispuesto en el párrafo anterior, como queriendo significar si hay filiación, si hay reconocimiento de derechos filiatorios, porque este es el libro de familia, ¿sí? No es el libro de sucesiones. Si se cumple con los siguientes requisitos. Inciso letra A, la persona consciente en el documento previsto en el artículo 560, ¿sí? 561 actual, que es el del consentimiento informado. O vean acá esta otra alternativa también que planteaba el texto proyectado, o en un testamento. Estamos en presencia entonces de un acto de última voluntad, con cualquiera de las formas que inclusive proyectaba ese código, sea ¿sí? Testamento por acto público, sea testamento hológrafo, que los embriones producidos con sus gametos sean transferidos en la mujer después de su fallecimiento. ¿Sí? Ahí, digamos, es la primera alternativa, y es lo que deben anotar inclusive, de este texto proyectado por si algún día se pone en vigencia. Ustedes ven como de un día para el otro están queriendo cambiar la ley de locación. ¿Quién sabe si por ahí de acá a fin de año no tenemos un proyecto de filiación o fecundación post-mortem? Entonces por ahí le va a servir esta ayuda práctica interpretativa de lo que veamos en clase. Presten atención que ese el 563 incisos A nos habla de embrión. Entonces deben anotar 563 inciso A es para fecundación in vitro. Ya hubo unión de gametos masculino y femenino en la probeta. ¿Sí? Entonces ya hay embrión in vitro. Ya acaeció la fecundación o fertilización en la probeta, en el vidrio, digamos. Ocurre luego el fallecimiento de uno de los dos miembros de la pareja o matrimonio. Y el 563, inciso letra B, esto de que entonces tampoco rige lo anterior, que, digamos, está prohibido, ¿sí? Y por ende no habría filiación, es decir, en el sentido de sí habría filiación si la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella se produce dentro del año siguiente al deceso. Entonces vean cómo esta fórmula final capta con esto de concepción en la mujer, como que dejaba abierto esa posibilidad de que un gameto masculino justamente sea utilizado post-mortem, propiamente, en sentido literal, ¿sí? Para producir la concepción en la mujer. Y también nos establece este requisito de índole o corte temporal, de que se produzca concepción en la mujer, digamos, porque había uso del gameto masculino en la matriz, digamos, útero de la mujer,
o la implantación ya, digamos, del embrión, de lo fecundado in vitro, pero dentro del año siguiente al deceso. Cortapisa temporal. Entonces vean, los vuelvo para atrás. Generalmente cuando los países regulan el tema de fecundación in vitro, con una norma en sentido expreso, literal, justo se meten en ese doble tema de tiempo dentro del cual habría que hacer la fecundación o concepción o implantación del embrión y que se haya prestado u otorgado el consentimiento informado. Es en ese doble, digamos, eje de análisis que las legislaciones se meten a regular. Tiempo máximo y prestación de consentimiento. Si uno lee los artículos de cuando comenzó a girar el código 2012, digamos, en la comunidad académica, va a encontrar, digamos, de todos los colores, de aquellos que decían esto es una barra basada jurídica, otros que iban al otro extremo y decían esto está perfecto, no hay que agregarle ni una coma, y hasta algunos autores o autoras decían es hasta escueto el plazo para la implantación post-mortem. Porque sí, había que respetar eventualmente el plazo o tiempo de duelo. Quizás lo conveniente, siguiendo modelos extranjeros, hubiese sido saludable elevar el plazo máximo a 2 o 3 años. Bueno, yo les cuento nomás, digamos, de todos los colores que habían las opiniones en aquel entonces. Lo cierto es que este artículo 563, y es lo que deben anotar, al igual que el segundo párrafo del artículo 19, cuando ingresa para su tratamiento, cuando toma estado legislativo, digamos, se los elimina. ¿Sí? Después ustedes leerán en las diferentes obras jurídicas y demás, por dónde, digamos, vinieron las recomendaciones, inclusive en aquellos años también era hasta reciente el fallo Artavia Murillo, no se olviden ese fallo que hablamos en la clase anterior, 2012, ¿sí? De la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, como todavía no quedaba clara si era de inmediata aplicación en nuestra jurisprudencia ese fallo y demás, se eliminó el segundo párrafo del 19 y se eliminó el artículo 563 que hubiese dado la recepción legislativa en el derecho positivo a la fecundación post-mortem. Bueno, lo cierto es que eso es fuente legal. Y ustedes saben, como buenos estudiantes, juristas, ya son juristas, siéntanse con la plenitud, digamos, de ese término, más avesados, menos avesados, pero somos todos juristas. Lo cierto es que vamos a plantear ahora el análisis de este tema desde la otra fuente, desde la fuente jurisprudencial. ¿Está? Entonces reafirmamos que cuando se aprueba el código 2015, digamos, cuando se sanciona ya por octubre del 14, lógicamente que no entra en vigencia. El 1 de agosto del 2015 no entra en vigencia la regulación en particular de la fecundación post-mortem. Sin embargo, eso no iba a evitar que estos casos se comiencen a plantear en sede judicial. Y ahí traemos a colación un principio cardinal que los estudiamos en la bolilla 1 de parte general, un mandato para el operador jurista, en concreto para el operador juez. ¿De qué mandato estaremos hablando? El juez podrá desentenderse del caso, en decir no tengo fuente que me resuelva el caso, porque
Porque tiene que, recae sobre él, ¿qué obligación? Que en el Código Velezano tenía un artículo específico. Fíjense ahí los primeros artículos del código. ¿Obligación de qué? Eso, el deber de resolver. En tiempo de Código Velezano le llamamos como la obligación de fallar. ¿Sí? No de fallar, de equivocarse, sino de sentenciar. ¿Está? Entonces, hasta el propio Vélez usaba una fórmula de bajo pretexto de oscuridad de la ley. Vean que era descriptivo, don Vélez, era hasta lindo leerlo. Lo cierto es que el juez tiene que fallar. Y así se empezaron a plantear distintos casos. Vean ahí, vamos a ir haciendo un ida y vuelta. Voy a ir proyectando esto. Acá la compañera algo me comentó. No sé si algún otro compañero o compañera buscó algo del tema. ¿Algún otro fallo? Ah, ya sé cuál es. La abuela mamá, no sé si escucharon eso. Bueno, vean lo que es los asuntos de genética, el rompecabezas que nos trae, es tremendo, digamos. Bueno, ¿y de Argentina? ¿Qué han visto? ¿Eh? Hay muchísimos, les cuento casos así de bioética, de genética. Ya no metemos propiamente lo que es fecundación post-mortem, pero hace 2 meses atrás hubo un caso en donde la clínica se equivocó de embrión. No sé si escucharon eso también. Implantó un embrión equivocado. Imagínense lo que es eso. ¿Cómo se resuelve eso? No me meto acá, digamos, porque ya es sucesiones, pero háblenlo después con los profes de familia. Eh, pero algún, digamos, impacto va a tener en la materia sucesoria. Yo la verdad desconozco inclusive cómo avanzó ese caso, si es que ahora está transcurriendo el embarazo, cómo es que se enteraron, digamos, que hubo error en la implantación. Bueno, vean, ¿sí? Claro, pero vean ahí, hay distintas aristas para analizar, digamos, desde la familia, desde el concebido, desde potenciales herederos en concurrencia, que es un poco lo que nos interesaría acá en sucesiones. Así que bueno, vean, vamos a ir enfocándolo, digamos, en clave de fecundación post-mortem. Les muestro un poco el fallo que está muy interesante. Yo le subí al aula. Está muy bueno porque es docente el fallo. Es un fallo, anoten, del año 2020. ¿Sí? Hoy lo subí justo esta mañana. Podremos estar o no de acuerdo con la resolución de la jueza, pero la verdad que es una hermosa síntesis del tema. Yo creo que hasta es de lo mejor que se escribió hasta el momento sobre el tema de fecundación post-mortem, hasta inclusive superando artículos de doctrina. Yo allí le subí en el aula, lo van a encontrar en la unidad 2, vean, es este fallo. Les puse ese rótulo de jurisprudencia sobre fecundación post-mortem
En Argentina, y ahí ya anticipa, digamos, el sentido de la sentencia, el fallo fue denegatorio, es del año 2020. ¿Sí? Está como para leerlo el fin de semana. Tiene 46 páginas. ¿Sí? Así que es un caso para el que le gusta el tema, muy interesante. Los hechos de la causa son, digamos, los mismos de siempre. Pareja o matrimonio que estaban en ese intríngulis de avanzar en un proyecto de filiación y bueno, algo le pasa a uno de los dos, generalmente el varón es casi un patrón también que en muchos de los casos van a advertir que justo, digamos, se plantea o se comienza a desarrollar en el varón una enfermedad cancerígena. Y eso lleva a que el varón tenga que entrar en procedimientos de quimioterapia y eso afecta a la capacidad reproductiva del varón. Y en ese interregno temporal, generalmente el varón crioconserva, digamos, gameto masculino. Y en algún que otro momento fallece el dador de gameto masculino. Todos los casos, digamos, giran en torno a ello. Pero acá, digamos, especifico la carátula de este caso, ahí lo tienen. Obviamente siempre se preserva la identidad de los nombres, ¿sí? Es el caso, ahí lo tienen, CE sobre autorización. La sentencia es de febrero del 2020 y es del Juzgado Nacional Civil número 7. Siempre que ustedes escuchen Juzgado Nacional, digamos, dispárense como ubicación geográfica en su cabeza, que es, digamos, el juzgado de Cava, lo que antes le llamábamos Capital Federal. Es, digamos, la justicia local u ordinaria para los ciudadanos vecinos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces el juzgado 7. ¿Sí? No sé qué me abrió ahí. Parece que abrí una pestañita. Ahí está. C, E sobre autorización. Ahí lo tienen. Ven que tiene más de 46 páginas el fallo. Ya les anticipé que es denegatorio. Pero allá por la página 30, 31, anótenlo, comienza la síntesis jurisprudencial de los casos que se plantearon hasta ese entonces. Y en cierta manera yo hice valía, usé de herramienta este fallo, ¿sí? Porque hay una hermosa, en definitiva, síntesis de cómo fueron evolucionando los fallos hasta nuestros días. Salvo, justo en ese caso del año 2020, no se trata el que geográficamente sería el caso más importante. Porque, ¿qué pasó en el año 2021? Tuvimos un caso acá en la ciudad de Posadas. No sé si lo han buscado. ¿Encontraste, compañera? Así que tenemos ya como un hito, digamos, en la jurisprudencia nacional, un caso de juzgado, anótenlo, de familia número 1, ¿sí? De la ciudad de Posadas, que ya vamos a profundizar sobre el mismo. Voy a lo de siempre. Estamos acá en esta tarde de jueves otoñal, tomando apunte, dando clases, estudiando de la cuestión. La colega, la jueza que falló esta causa, es una compañera que cursó conmigo familia allá por el año 2020, 2002, 2003, ya no recuerdo. Ah, bueno, buenísimo, ya la conocen. Entonces la doctora Lidia Mana, creo que es la manera de nombrar su apellido. ¿Y hablaron sobre ese tema alguna vez? No. Bien. Entonces, es un fallo del año 2021, juzgado de familia número 1 a cargo de la doctora Lidia Mana. Ya lo vamos a poner de relieve. Bueno,
Veamos un poquito cómo iba transcurriendo esta jurisprudencia, porque imagínense inclusive en tiempos previos a la ley 26994. Acá va a haber unos cuantos de estos fallos que son previos al nuevo Código Civil y Comercial. ¿Sí? Lo cual en cierta manera hasta ni cambia, porque el nuevo código tampoco lo reguló. ¿Sí? Y el viejo código tampoco lo hacía. Entonces no cambia mucho el panorama. El antecedente más remoto es del año 99. Ahí lo ven, el caso de una mujer española, ¿sí? Que termina enviudando cuando estaba de luna de miel en la República Argentina. Obviamente acá todos estos casos estamos en un contexto trágico. O sea, no es algo lindo de lo que vamos a hablar, pero bueno, el jurista no puede desentenderse. Bueno, es, digamos, de una manera tangencial, indirecta sobre fecundación post-mortem, porque lo que termina viendo es una extracción cadavérica de gameto masculino, ¿sí? Digamos, de su reciente marido, que falleció trágicamente en la República Argentina. Pero todo se termina, digamos, concretando, materializando luego en España. ¿Está? Ese es el antecedente más remoto. Busqué inclusive la carátula por distintos buscadores y demás. Entré hasta en el buscador de Rubinsal Culsoni y no encontré la carátula del caso del 99. ¿Sí? Ah, y está la carátula. También están nombrados los hechos. Bien. Bueno, avanzamos unos años y nos topamos allí con un caso del año 2011, un tribunal de familia de Morón. ¿Sí? Otra vez la carátula que intenta resguardar, digamos, la personificación de las partes procesales. Reitero, todos estos casos, el del 2011, 2014, salvo con unas aclaraciones que vamos a hacer con los casos que siguen en la otra placa, todos tenían que ver con esa posible utilización del gameto masculino y entre medio fallecía, digamos, quien había hecho la entrega, digamos, del material genético. En el 2014, en cierta manera, vean también en Mendoza, ¿sí? Esto llega a una cámara, vean ahí, de apelaciones civil y comercial. Vean cómo concentra varias materias allá. Minas de Paz y tributario de provincia de Mendoza. ¿Sí? Y anoten esto, sí que les pongo acá en amarillo, digamos, como destacando, porque acá excepcionalmente se verifica algo que escapa a lo que generalmente tratan estos casos, porque estos casos, cualquiera de los que aquí nombramos o en la otra placa que sigue a continuación, todos, digamos, y es lo que deben anotar, se abocan al tema decidendum. ¿Qué es el tema decidendum cuando uno lo plantea así procesalmente hablando? ¿Qué es lo que estudiaron en procesal cuando uno dice tema decidendum, extra petita, intra petita? ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan algo de procesal? ¿Qué sería? El juez tiene que resolver sobre qué. ¿Sobre qué? Sobre la Eso. No se olviden, el tema decidendum son los hechos y derechos, ¿sí? Esgrimidos y que son contradictorios entre sí. Entonces, el juez no tiene competencia para fallar sobre algo que no le piden. En principio, después ustedes conocen ese principio famoso también a su vez de iura novit curia, ¿no? ¿Qué significa? El juez conoce el derecho. ¿Está?
E inclusive puede apartarse y resolver con normas o interpretaciones distintas de aquella que las partes les esbozan. Pero cierro la idea, digamos, para no irme de eje. Todas estas causas se ciñen a resolver el tema decidendum, en el sentido de definir, y anótenlo, si se autoriza o no el avance de la técnica de reproducción humana asistida. Se centran solo a resolver eso, como regla general, como pauta general. No se ponen a resolver de si habrá derecho filiatorio consagrado o habrá derecho hereditario en consecuencia, ¿sí? En ese ser concebido. Por regla general no se meten en eso, salvo ese caso del año 2014. Y por eso es, digamos, un antecedente valedero. Yo no les acompaño en el aula virtual, pero sería lindo de que ustedes lo busquen. Ahora ya van a tener la carátula y demás. La pueden sacar del fallo este del 2020. Sería interesante que ustedes busquen y con su propia, digamos, ganas y ansias, intenten hacer una interpretación de qué quiso decir el juez de esa causa cuando esbozó algunos párrafos acerca de si ese ser concebido tendría o no vocación hereditaria. Si ese ser concebido tendría o no capacidad para heredar. Lo cierto es que pareciera que en principio no era algo que le habían pedido las partes. Sin embargo, el juez como que se ve que le gustaba sucesorio y dijo, alguna palabra voy a dejar de manifiesto. ¿Sí? Como para que me citen en las cátedras de sucesores de la Argentina, algunos párrafos voy a dedicar. ¿Se entiende, no? A lo que voy. Es como que pareciera que hasta extra petita. Como que quiso resolver algo que no le pidieron las partes. ¿Se entiende? Bueno, después tienen otros fallos también, previo al nuevo Código Civil, año 2014, otra vez, ahí ya a nivel de Cámara, ¿sí? Segunda instancia de los juzgados nacionales en Capital Federal, en donde en principio se discutía sobre si había cobertura del tratamiento por parte de la obra social. ¿Sí? Allí todavía no estaba en vigencia la ley de reproducción, y entonces como que se ponía en tela de juicio este ítem. Reitero, entonces, como pauta general, casi todos ellos tratan de si gameto masculino podía ser utilizado post-mortem. Y no se suelen meter en la cuestión ni filiatoria ni hereditaria, a excepción del antecedente del año 2014. El del 2016 ya es diferente. Ese caso de La Pampa, ahí ven, medio particular, el rótulo ACB contra Instituto de Seguridad Social. Sí, esto fue un fallo de juzgado de primera instancia que luego pasa a Cámara de Apelaciones y llega hasta el entendimiento del Superior Tribunal. Ahí, digamos, entre comillas, era más fácil el caso, porque ya había embrión criopreservado, ya hubo fecundación in vitro, antes de la muerte, digamos, antes del fallecimiento del miembro, en este caso varón de la pareja. ¿Por qué decimos que sería más sencillo de resolver? Y ya hubo concepción, digamos, y ahí inclusive para toda la doctrina, digamos, jurídica, con apoyatura en la Iglesia Católica y demás, hay personas. Entonces, a la justicia como órgano, digamos, del Estado no le queda otra que seguir avanzando en pos del desarrollo de esa persona. Entonces, sí, sí. Claro, porque ya para el momento de extracción de gameto hubo consentimiento. Luego para el momento en que se iba a hacer propiamente la fertilización, nuevamente tuvo que ser renovado el consentimiento.
Ya hubieron distintas etapas confirmatorias de esa voluntad procreacional. Y aparte viene la apoyatura de que ya hay concepción, ya hay persona, hay un sujeto distinto, portante del derecho a la vida, hay que garantizarlo, que prosiga el tratamiento. Ese fallo del 2016 también va en la onda de este otro, de Casilda, provincia de Santa Fe. Otra vez, ya también, entre comillas, decimos esto, no había tanta complicación porque había ya embrión crío preservado, crío conservado. ¿Sí? Hasta ahí, digamos, vean, hasta el 2016, me corro acá, hasta el 2016 todas las respuestas fueron positivas. Cuando se planteaban, ¿sí?, por los interesados, por ahí tuvo algún que otro traspié en una instancia, pero luego se recurría y llegaba a instancia superior y se resolvía de manera favorable para los interesados. ¿Sí? Sin embargo, ahí nos encontramos con dos casos del año 2018 y del 2020 denegatorios. ¿Sí? Ambos son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después les invito a que por ahí, más que la carátula o los casos mismos, lean este fallo que les dije hace un ratito atrás. La jueza que termina fallando precisamente en este del 2020 hace una hermosa síntesis de qué es lo que pasó en ese caso. Les cuento en resumida síntesis por qué deniegan en el del 2018. Otra vez el mismo supuesto, ¿sí? Gameto masculino que ya había sido extraído, en el medio del tratamiento fallece el varón. Pero ¿por qué el del 2018, ahí ven en sala B de cámara, es denegado? Porque digamos, el miembro de la pareja, como se encontraba, digamos, con una salud bastante deteriorada, le manda a su papá a la clínica, ¿sí?, que acerque el material genético. Y quien termina firmando los formularios, invocando una supuesta tutoría, ustedes saben el concepto de alcance legal del tutor, pero sin embargo estábamos en presencia de una persona mayor de edad y capaz, entonces no había ejercicio de una tutoría. Sin embargo, digamos, quien termina firmando esos formularios iniciales es el papá del varón. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Entonces, fallece este sujeto, luego, digamos, creo que era hasta matrimonio, la viuda, digamos, pretende seguir adelante con el tratamiento, le es denegado, porque no hubo consentimiento, no hubo acto o derecho, y ahí vean esto, personalísimo, expresado de manera presencial por el interesado. Ahí alcanzan a entender el concepto de acto personalísimo. Para el acto personalísimo jamás podemos otorgar un apoderamiento. El acto personalísimo siempre tiene que ser expresión de voluntad del propio interesado. El tema es que, en definitiva, cuanto menos tendría que haberle llevado a que firme el formulario en el domicilio. Más presencialidad, digamos, en las generales de la ley. Sí. Pero tampoco podría haber utilizado un apoderado, digamos, común. Pero menos que menos el papá era tutor. ¿Sí? Porque él no recibió ningún proceso de restricción de capacidad, no era apoyo, no era tutor, no era curador.
Y lo cierto es que se termina denegando, ¿sí? El del 2018. Sin embargo, el del 2020, que es el caso ese que yo les digo que la jueza es muy didáctica, muy docente, después léalo en detalle, eh, porque cuando uno, digamos, va entrando en los hechos, pareciera como que, no sé si hasta dan ganas un poco de cuestionar a la jueza de por qué no habilitó. Sí, porque hubo expresión personal, pero ahí saltamos al tema famoso de que cuando hay utilización de material genético, para cada etapa debe ser renovado el consentimiento. Y otra vez nos encontramos el caso de gameto masculino criopreservado, pero aún no acaeció, digamos, la fecundación in vitro. La jueza de la causa es bien estricta en esto de consentimiento expreso, no consentimiento presunto. Hay un autor, un profesor muy destacado en su sesión, el doctor Roleri, el juez Roleri, que él suele hablar inclusive con el mayor de los respetos, digamos, que el caso amerita del consentimiento del más allá. Para estos casos, cuando se presume que estaba el proyecto de pareja, que mujer y varón, o mujer y mujer, o varón y varón querían ser padres. Pero cuando no es renovado en esa última etapa, dice, no sería un consentimiento del más allá. Bueno, vean en los bretes que nos pone la genética en la actualidad. Lo cierto es que los casos de el año 2018 y 2020 fueron denegatorios, ¿sí? Y así llegamos al caso del año 2021. Expediente 66920 del 2021. Vean, acá vean cómo el tema de fecundación post-mortem uno lo puede enfocar desde el punto de vista que le guste. Porque lo pueden enfocar desde familia, desde sucesiones, y al que le gusta procesal se mete en la cuestión procesal. Porque vean ya como en este caso del 21, en los anteriores también ya empezaban a seguir esa vía. Los primeros casos se planteaban por vía de amparo. Sin embargo, ya a partir del 16, del 17, se empiezan a plantear como medidas autosatisfactivas. No sé si tienen alguna idea de qué es lo que es la medida autosatisfactiva. ¿Tienen alguna referencia? Es como una, digamos, buscar una acción judicial principal, es como una cautelar. ¿Eh? Nace como una cautelar, pero quiere tener tanto protagonismo que casi que se termina transformando en una acción principal. Porque con la medida autosatisfactiva, cuando ella es resuelta con celeridad, si hay fumus bonis iuris, ¿se acuerdan eso del humo de buen derecho? O sea, como razones que asisten a los que lo solicitan, pareciera que habría humo de buen derecho, decían los viejos profesores, es como que ya resolviendo esa cuestión que se plantea como cautelar, no tiene razón de ser luego tramitar una vía principal. Es como que resuelven el asunto por sí mismas. Esas son las medidas autosatisfactivas. Y así se plantea el caso posadeño. ¿Sí? Les voy a leer algunos párrafos y considerando, porque cuando uno lee, es lo que a mí me pasó, digamos, yo creo que a todos nos pasa. No sé si ustedes recuerdan, disculpen que siempre los llevo a parte general, pero ¿se acuerdan cuando, sea curso de ingreso o por ahí, lo veíamos en la cursada de parte general, vimos el caso Bahamondes? ¿Se acuerdan del caso Bahamondes? ¿Qué era el caso Bahamondes? ¿De qué trataba? ¿Se acuerdan? Era un conflicto de derecho entre quién y quién. Testigos de Jehová, ¿se acuerdan?
que tenía que ser transfundido. Y cuando uno va entrando en el tema, y se acuerdan que yo hasta en el curso de ingreso, un poco malo, los hacía después enfrentar para que el día del debate se arme el conflicto, en algún momento yo les hacía leer el testimonio de Bahamondes. Y Bahamondes 20 años después seguía teniendo bronca contra los jueces que le obligaron a transfundirse. ¿Se acuerdan que Bahamondes no se transfundió y se salvó? Porque él, conforme a su credo religioso, no quería, digamos, estar en falta con su Dios de eternidad. Él decía en su testimonio, prefiero 70, 80 años de vida terrenal en desacuerdo que una vida eterna en desacuerdo con mi Dios. Vean qué sabio que era la lógica de pensamiento de Don Bahamonde. A mí me pasó cuando empecé a leer este caso, ahora justo hace 2 semanas atrás, era que algo ya preparé para la clase, me pasó lo mismo. Es como que yo tenía una opinión del tema y es como que a priori decía, qué cargoso, qué hincha pelota que son quienes plantean estos casos. Pero cuando vos empezás a leer los testimonios que se plantean en estas causas y los proyectos de vida que se materializan o que se truncan, vos ahí advertís la riqueza de la carrera que ustedes están estudiando. ¿Cómo, digamos, te puede caer esa causa? Es lo que recién les quería llevar. Ustedes ahora están tomando el apunte, pero en unos años por ahí les toca resolver. Como jueces, como secretario de juzgado. Y acá les muestro este caso posadeño. Por siglas después yo logré ubicar quiénes eran los interesados. Vamos a quedarnos con la sigla nomás para mantener, digamos, la intimidad de estas personas. Pero cuando uno empieza a leer es como que ve, digamos, la profundidad del tema. Es como que uno va, por así decirlo, en una montaña rusa de positivismo y un naturalismo, como que diciendo, deniego, estoy más a favor de que se autorice, pero si se autoriza, ¿con qué argumento? Eso es lo que me fue pasando a mí cuando fui leyendo estos fallos, sobre todo cuando caía el caso posadeño. Vean, ahí lo tienen, es de septiembre del 21. ¿Sí? Leo un poquito los hechos para que lo entiendan. En fecha junio del 21 se presenta tal señora con patrocinio letrado y ahí vamos a lo procesal, interpone medida autosatisfactiva. Quiero ver si lo estoy compartiendo, si no, no va a quedar para... No. No va a quedar para el grabado. Ya con esto, digamos, vamos a estar terminando. Disculpen si soy muy extenso en este tema, pero creo que es apasionante, no sé, desde mi punto de vista. Más que todavía no hay fuente legal que lo resuelva en un sentido, da para un tema abierto. Por ahí si alguno hace un doctorado al poco tiempo que se recibe, y hasta tema de tesis doctoral. Vean, interpone medida autosatisfactiva para que se le autorice a continuar con el tratamiento de TRHA asistida de alta complejidad con la finalidad de tener un hijo utilizando gameto criopreservado, espermatozoide congelado, del señor tal, quien fuera pareja de esta y con quien mantuvo unión convivencial desde el año 2006 hasta su fallecimiento el 2 de marzo del 21. Solicita se ordene a la clínica Crear Medicina Reproductiva SRL en la ciudad de Posada que ponga a su disposición los gametos criopreservados. Ven, acá viene, digamos, el cuento del hecho, que en el año 2016 el señor I recibió un diagnóstico de cáncer, enfermedad que continuó avanzando, por lo que inició quimioterapia y radioterapia. Tratamientos que podrían dejarlo estéril, por lo que el 21 de febrero del 18 decide criopreservar muestras de sus espermatozoides en el laboratorio de Clínica Crear.
muestras que fueron divididas en 3 frascos que representan 3 intentos de fecundación. Y ahí un poco lo que la compañera decía, entre medio, vean, encima COVID-19. Pasa un poco la pandemia, en septiembre del 2020 la pareja Tata ratifica su intención de tener un hijo y vean, escuchen esto, firman ante un notario su consentimiento de realizar y avanzar con el tratamiento de fecundación in vitro con gametos de la propia pareja y así cumplir sus deseos de sus padres, de ser padres, perdón. En octubre del 2020 la actora inicia tratamiento de estimulación ovárica. En noviembre de 2020 fracasa el procedimiento de punción ovárica. Vean otra vez la reiteración. En diciembre de 2020 la pareja PI firma un nuevo consentimiento ante escribanía a los fines de realizar un nuevo tratamiento luego de la cirugía que le fuera programada al señor I en enero del 21. El señor I fallece con posterioridad a la cirugía. Y luego de estar 2 meses internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires, fallece el 2 de marzo del 21. El señor I anhelaba tener un hijo, independientemente de su estado de salud y destino final. Que de ambos consentimientos informados surge la voluntad procreacional de las partes, como así también del informe del psicólogo quien ha tratado la pareja. Ahí sigue describiendo, después está muy buena la parte de los testimonios, declara la mamá y el hermano del fallecido. ¿Sí? En un momento declara, digamos, la actora, vean, estamos juntos hace 17 años. El recuerdo que me queda de él es el hecho de disfrutar la vida. Soy profesora de educación especial y él era músico. Además del proyecto de la casa, postergó el proyecto de ser papá en el 2016. Nos enteramos de su diagnóstico. Él, antes de empezar la quimioterapia, ya sabía que puede causar infertilidad. Y él quería ser papá. Él creía que iba a vivir. Hizo todo para vivir y queríamos tener 2 hijos. Y acá vean que fuerte, ya tengo las habitaciones para ellos. Todo preparado para ellos. Yo ahora lo haría sin él. Él nunca habló conmigo de qué pasaba si no estaba, pero conmigo no hablaba, pero habló con mi suegra. Y bueno, y sigue allí declarando. ¿Sí? Declara la madre, digamos, del fallecido, declara el hermano, todo indicando esa voluntad coincidente, digamos, en pos de seguir adelante con lo que era el proyecto de paternidad. ¿Sí? Después hay algunas cuestiones procesales que le obligan a la clínica a agotar la vía, ¿sí? Porque es como que, en definitiva, vean, esto también es como para que ustedes lo tengan en cuenta. No solo van a poder ser abogados o abogadas de los padres, por ahí les toca ser los asesores de las clínicas. Entonces, cuando se le plantea un caso así y le solicitan, restituyan, ¿no?, el material genético, ustedes eventualmente hasta como asesores van a tener que judicializar estos casos, hasta tanto no haya fuente de derecho que resuelva la causa. Leí esta mañana una nota de febrero de este año que indicaba que en la Argentina en la actualidad existen alrededor de 75.000 embriones crioconservados. ¿Tienen idea de lo que es eso? Desde el año 94, ¿sí? Indicaba ahí el presidente de una asociación de clínicas de fertilidad que estos proyectos de paternidad, inclusive los que avanzan y los que no, digamos, queda todo allí criopreservado. Y alrededor de esos 75.000 embriones criopreservados, más del 40-50% son de familias que hoy, o padres que ya tienen alrededor de 60-70 años de edad. Entonces, hay que empezar a darle alguna resolución también, inclusive desde el punto de vista de la clínica. No pueden tener in eternum esos embriones crioconservados.
¿sí? Vean todas estas cuestiones que plantea la genética. Vean qué linda definición acá está trae el fallo de medida autosatisfactiva, lo que recién hablábamos. Vean esto. Que en el caso en estudio respecto a la medida peticionada, entiende la doctrina mayoritaria que consiste en un requerimiento urgente formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota, de ahí lo de autosatisfactiva, con su despacho favorable, no siendo entonces necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento. Así podemos concluir que las medidas autosatisfactivas son soluciones jurisdiccionales urgentes y autónomas, donde debe existir una fuerte probabilidad, esto es lo del fumus bonis iure que le decía, de que los requerimientos sean atendibles, siendo por lo tanto vía procesal útil e idónea, ¿no? Idónea, para dar andamiaje a la presente petición. El fallo de Posadeño es más cortito, no es como ese fallo de 46 páginas que hace un ratito les mencioné, tiene 8 páginas. Vamos a la parte, digamos, resolutiva, ¿sí? Dedica unos cuantos párrafos a este consentimiento, ¿sí? Ven ahí que los interesados habían firmado 2 veces ya, y hasta creo que hay una tercera vez de renovación del consentimiento en pos del avance. Es como que el último consentimiento lo termina firmando un diciembre de 2020 y fallece en marzo del 21. Anoten, digamos, como resolución o fallo de la causa que termina siendo, digamos, positiva la respuesta del juzgado local. ¿Sí? Termina autorizando, ahí cita de manera muy sintética los antecedentes que mencionamos en la plaquita del PowerPoint. ¿Sí? Acá pone, digamos, el énfasis en esto, que bueno, podemos discutir, como les digo, por ahí hay la postura de algunos profesores que dicen el consentimiento del más allá. Acá, digamos, en este hilo narrativo, vean con esto de conforme a las pruebas producidas en auto, no existen razones para dudar que la voluntad procreacional expresada por el señor J en vida y solo 2 meses antes de fallecer mantuvo su voluntad de procrear. Máxime si prestó su consentimiento a sabiendas de su enfermedad, de la cirugía que debían practicarle y del riesgo de muerte que significaba dicha intervención. Termina citando el caso este también, anótenlo como para ir abriendo, por ahí lo escucharon en familia, a Tala Rifo, de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la idea básica, digamos, de que no hay un solo modelo de familia. Familias pluriparentales, familias monoparentales, ¿sí? En definitiva, el fallo posadeño también se ciñe a lo que decíamos, tema decidendum. No se pone a divagar o resolver si hay o no derechos filiatorios o hereditarios del que vendrá, del concebido. Únicamente termina autorizando la práctica, ¿sí? Termina autorizando la prosecución del tratamiento. Cerrando, digamos, la clase de hoy, va a seguir la discusión si los nacidos, vean, no son muchos los casos que jurisprudencialmente tenemos la referencia, pero no estamos en condiciones de afirmar que estos sujetos carecen o poseen derecho hereditario. Yo entiendo que no habrá conflicto si no hay eventualmente otros
coherederos. ¿Sí? Pero suponiendo de que ya había matrimonio, inclusive hay un heredero forzoso que es la cónyuge o el cónyuge. Y también puede ser que a veces no hay matrimonio, pero están vivos los padres del fallecido. Y ahí entramos en cuestiones que vamos a estudiar en la bolilla 9. Porque si bien los descendientes o ascendientes ambos son herederos forzosos, hay un orden sucesorio excluyente, porque el descendiente excluye al ascendiente de la sucesión. Entonces, ¿cómo proceder en esa sucesión de que cuando, digamos, se disparó la apertura, eran herederos papá y mamá? Pero luego que nace el concebido y se solidifica su personalidad, también pasa a ser heredero este sujeto desplazando a los padres. Bueno, mar de dudas todavía. Obviamente que esto es bueno que en algún momento se regule en cuanto a tiempos, que se regule un poco más la cuestión del consentimiento, esa sucesiva renovación de expresión de voluntad de los interesados. Está. Este casito yo le subí también al aula, ya lo tienen. Después léanlo con mayor tranquilidad. Vamos dejando acá. Semana que viene no tenemos clase. Nosotros volvemos a tener ahora el 27, si no me equivoco. Probablemente hacia el otro domingo o lunes yo les mando, después véanlo con tranquilidad en el aula, una clase grabada donde voy a hablar un poquito de delación y de vocación, afinar un poquito más y una resumida síntesis de lo que es la indignidad. Sí, la indignidad no trae mayores complicaciones, pero les voy a dejar, digamos, algunos tips para que después estudien con detalle. Cosa de que en la clase del 27 ya arranquemos con unidad 9, porque en unidad 9 empezamos a ver otro tema interesante, que es la sucesión de los descendientes, de los ascendientes, del cónyuge y los colaterales. Es un bolillón hermoso, digamos, y que los permite ubicar con mayor fuerza dentro del contexto de la materia sucesoria. Bueno, gente, ahí corto.